Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todas las personas que se están conectando a este live para la charla titulada Hugo Blanco Film, una distribución alternativa a través de rayos, censuras y pandemias. Bueno, esta charla se da en colaboración, en coorganización con Cerro Azul Films, empresa distribuidora de la película Hugo Blanco, Río Profundo, y el Festival Atemporal, que es un festival itinerante que bueno, está por iniciar el proceso para llevar a cabo su segunda edición este año 2022, gracias al estímulo a la gestión cultural del Ministerio de Cultura. Y bueno, mi nombre es Elizabeth Aquino, soy gestora cultural, soy parte del equipo de programación del Festival Atemporal. Hoy seré la interlocutora de Malena Martínez Cabrera en esta conversación. Pues bueno, he acompañado la última etapa de la distribución alternativa del documental. Y bueno, paso a presentar a Malena brevemente. Malena es cusqueña, es una cineasta cusqueña, productora, fotógrafa, tiene bueno, un largo currículo, recorrido, una experiencia además académica también en el documental. Y bueno, ella es además de, como dije, directora, también es productora de la película y también distribuidora, y viene a hablarnos justamente en calidad de distribuidora del film. Em, y bueno, los invito antes de iniciar a dejar sus preguntas aquí en los comentarios para que el equipo de Atemporal pueda hacérmelos llegar y podamos resolverlas o bueno, responderlas hacia el final de la conversación. Bueno, gracias a quienes se están conectando, como decía. Y bueno, quisiera empezar hablando un poco del documental, ¿no? El documental Hugo Blanco, Río Profundo. Antes de darle la palabra a Malena, quisiera hacer esta breve introducción. El documental se estrena en Perú en el 2019. Antes de ello, bueno, tiene un breve, no breve, pero bueno, el inicio de su recorrido internacional por festivales. El documental se centra en retratar a Hugo Blanco Galdós, el líder campesino, revolucionario, legendaria figura, además de nuestra historia contemporánea, podríamos llamarlo así, pero también tiene digamos que transparenta una parte de nuestra historia que no es muy conocida, sobre todo desde las urbes y en los últimos años, que son los movimientos campesinos por la tierra, ¿no? La lucha por la tierra de los movimientos campesinos, específicamente en la convención en Cusco. Eh, Así esta película pues resulta ser una, tiene digamos una poesía en su visual, además tiene un tratamiento sonoro a mi modo de entender muy bueno, muy realmente impecable, y además tiene la particularidad de rescatar archivo visual, audiovisual, a modo de fotografías, sobre todo de esta comunidad que retrata, ¿no? La película, como dije, se estrenó en el 2019 en Perú, en el Festival de Cine de Lima. Luego de eso ha tenido un recorrido del que justamente conversaremos ahora, una distribución alternativa, ¿no? Que es lo que pasaremos a explicar un poco los desafíos de distribuir de esta manera en nuestro país, y realmente no solo en nuestro país, sino en el mundo entero en el que vivimos. Bueno, bienvenida Malena, muchas gracias por estar aquí, por bueno, conversar conmigo en el marco de esta charla. Muchas gracias a ti, Elizabeth, por todo el trabajo y por las reflexiones. Lo que vamos a decir ahora es fruto de muchas reflexiones que venimos teniendo, ¿no? Nos estamos esforzando por eh, sacar un poco el elixir de lo que ha sido esta larga distribución, y trabajar contigo y pensarlo es un gran gusto. Y muchas gracias también a Temporal por esta colaboración. Además con Buyana, con Carmen, tenemos
en realidad es esta relación que está desembocando ahora en este informe final con el Festival Atemporal, se inició también en uno de los momentos iniciales de nuestra convocatoria a nivel nacional para hacer la distribución. Así que, y gracias a la gente que también tuvo la paciencia, fue un audio mío que hizo que nos demoremos, lo siento, pero ya estamos aquí. Sí, bueno, cabe mencionar que la película, el documental, fue realizado con fondos internacionales, digamos, su producción fue gracias a fondos internacionales, fondos privados de la empresa, bueno, de Malena, ¿no? Y que obtuvo recién el fondo y la ayuda del Ministerio de Cultura de Perú en el 2019, únicamente para este proceso de distribución con el proyecto Desmemoria, que es el proyecto que Malena presenta y que luego de evaluación regular de los concursos de DAFO, pues obtiene el fondo para distribuir la película. Y es para mí muy rescatable, sobre todo de la propuesta del proyecto Desmemoria, como su nombre lo dice, ahí ya nos va dando un poco el marco de lo que vamos a reflexionar ahora. Hay dos conceptos que para mí articulan muy bien la propuesta de distribución alternativa. Y en este caso es la experiencia comunitaria / colectiva, ¿no? Que es un concepto que atraviesa todas las acciones que se han tomado, todas las decisiones que se han tomado a lo largo de la distribución. Sí, es Y una idea también la soberanía. directiva. Sí, exacto. Ahora nos comentarás. Y también el otro concepto que para mí era fundamental es la soberanía audiovisual, que a mi modo de ver se entiende como empoderar a las comunidades, justamente empoderar a la audiencia para generar un vínculo entre la audiencia y la película, ¿no? Una experiencia cinematográfica que pueda incluir este intercambio colectivo, pero a partir de un interés, a partir de una agencia propia, ¿no? de las comunidades a las que se ha llegado con la película. No sé qué nos puedes comentar aquí, Malena, tal vez sobre estos dos conceptos que articulan, como digo, el proyecto Desmemoria, y que nos comentes un poco más sobre este proyecto con el que ganaste el estímulo a la distribución. Sí, exactamente, esos dos criterios son fundamentales, incluso para mí parten desde la elaboración de la película. La soberanía audiovisual está muy relacionada con la soberanía mental, que para mí se refiere a que cada uno dentro de su propio fuero interno, dentro de su mente, tiene la libertad de pensar, observar la realidad y tener imágenes en su cerebro que correspondan a su realidad o a lo que desea de su realidad. Cuando el cine es algo muy presente o las imágenes, pero todo el tiempo vemos imágenes que no corresponden con nuestra propia historia personal o de la comunidad o del país, estamos, digamos, habitados por imágenes externas y no encontramos siquiera los espacios para reflexionar sobre imágenes que tienen más que ver con nosotros, por más que sean de un país súper lejos. Algo está fallando en nuestra soberanía audiovisual, estamos siendo como invadidos o presa de cualquier imagen, ¿no? Que sabemos que en Perú además vas a un restaurante y televisores grandes. En ese sentido, la lucha de un cineasta tiene que ver con esta soberanía mental, eh, pero también se necesitan receptores y espacios propicios, ¿no? Que serían los espacios cinematográficos, lugares de concentración donde la gente esté allí para ver toda la película, pensarla, tener un diálogo con la película, con su propia historia. Entonces, es un camino de buscar esa complicidad desde la elaboración del film hasta la llegada al espectador. Y en este caso de la película, postulamos al concurso del Ministerio de Cultura, justamente cuando se celebraban los 50 años de la Ley de Reforma Agraria, es decir, la Ley de Distribución de la Tierra en el Perú, que antes eran latifundios, ¿no? Principalmente.
La historia de la tenencia de la tierra y la distribución es una larga historia. Tiene mínimo una década de luchas, mm, pero esa historia digamos, se opaca con un meme que sería: el general Velasco dio la ley de la reforma agraria, algo así. Y eso oculta todo el resto de la historia del movimiento campesino, por ejemplo, que fue un actor eh, político, actor organizado para esto. Estas personas tienen en su mente la memoria de esas luchas. En Cusco es definitivo, como los abuelos, los padres conocen esta historia de primera mano. Eh, entonces ellos, bueno, a lo que voy es, se postuló diciendo: no se puede contar la historia seguir contando la historia de la reforma agraria en el Perú de esa manera tan incompleta, sin mencionar al movimiento campesino, ¿no? En este caso es un personaje que fue más conocido por guerrillero que por su lucha campesina, porque siempre lo sensacionalista es lo que llama la atención. Permitimos siempre que eso nos pase. Eh, pero a través de ese personaje más bien se da más luz a esta historia, y esto hacía también que este público rural, campesino, indígena, sea nuestro primer público, el público que más quería ver la película. Y sin embargo, en una distribución tradicional, iba a ser el último en verlo, ¿no? Exacto. Entonces se propuso por eso una distribución alternativa que nos permitiera que más bien este público sea el primero en ver la película. Se tuvo que actuar con una lógica distinta. Claro. Justamente, bueno, aquí tratamos un poco la dicotomía que puede haber entre una distribución comercial tradicional, que bueno, en el enfoque más clásico empieza por el estreno en teatrical, ¿no? En salas de cine, que tiene una lógica que busca sobre todo la rentabilidad monetaria de la película. Y justamente el documental tenía otros objetivos, ¿no? Llegar, como dices, en primer lugar a su audiencia eh, prioritaria, que es la audiencia campesina de la convención, descendientes, hijos, nietos, de personas que tuvieron una conexión mucho más directa, ¿no? Qué importante que una película te hable directamente, te interpele directamente, que sea parte, que tú reconozcas que algún familiar, algún amigo, gente cercana ha sido parte de la historia y puedas reconocerte, identificarte en ese sentido. Entonces, la distribución alternativa de la película es una apuesta por ir en paralelo a esta otra lógica que puede tener la distribución comercial. Y como dice Malena, se saltó como las ventanas tradicionales y se llegó a este tipo de distribución en el que es, bueno, dentro de nuestras charlas bueno, todo el trabajo que se ha venido haciendo, es importante siempre reflexionar en torno a por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso de trabajo eh, que se construye sobre el camino, ¿no? Mucha gente, digamos, se puede aprender las estrategias de una distribución comercial clásica, hay como pasos, es más, la distribución comercial trabaja sobre data, ¿no? Trabaja sobre estructuras ya montadas, sobre lógicas y programas ya establecidos. Una distribución alternativa más bien se adecúa al medio, al ecosistema en el que tiene que realizarse, y en ese sentido trabaja mucho con lo imprevisto, trabaja mucho con lo opuesto a lo que sería el algoritmo, ¿no? Trabaja con articulación, trabaja con conocer a su audiencia de una manera mucho más directa. Eh, Sí. y en ese sentido también en la reflexión estaba eh, esta idea y esta diferencia entre lo que es precario y lo que es sostenible, ¿no? Más bien la distribución alternativa podría ser lo más cercano a la precariedad, porque no, pues no hay estructura, no hay infraestructura para llevarla a cabo.
Y creo que el No reto ahí debería está, estarlo. exacto, el reto está en hacerla sostenible, ¿no? En sentar ciertas bases para que en lo posible y a futuro sea una distribución sostenible en base a redes, en base a contactos, al colectivo, ¿no? Entonces, sí, bueno, eso es lo que un poco empieza, con lo que empieza, digamos, esta reflexión. Y claro, volviendo un Eh, poco a lo que comentaban algunos, corresponde, sí, perdón, perdón. corresponde una distribución alternativa que yo sé que muchos autores cineastas buscan. Corresponde al ejercicio del cine independiente también. Como tú dices, no es que... Estamos hablando de una película independiente, ¿no? En el sentido de que no está hecha, y no está hecha con la lógica comercial de voy a hacer lo que más vende, porque yo en esta película puse lo menos emocionante. Esa historia podría ser totalmente una serie que se vende. No me parecía para mí el momento de hacerlo, pero no es la lógica de vender, llegar a todo el mundo, llegar lo más que se pueda, no importa, la cosa es que vaya entrando por cabeza, tanto, ¿no? Y a tanta gente. No es lo contrario, como dices, porque algo que guió bastante también esto es una frase genial que yo le oí a una cineasta austríaca, Ruth Beckermann, que ganó un oso en la Berlinale, un premio al mejor documental hace pocos años. Y en el marco de hablar de la distribución de películas distribuidas exitosamente, que han tenido buena llegada al público, eh, ella dijo, uno hace una película y hay un público específico que va a ser el que más entiende esa película. En realidad es un público que está esperando que la película llegue a ti y la va a recibir bien. Uno puede trabajar para dársela a todo el mundo, pero no, hay un público específico. ¿Quién es ese público? Y ella dijo, la distribución, todo el trabajo de la distribución consiste en hacer que esa película llegue a ese público que esté esperando verla. Y eso me pareció genial, es una idea también como un túnel que te va a guiar todo el tiempo, ¿no? Primero es ubicar dónde está, quiénes son esas personas que se van a alegrar, no te van a hacer el favor o no sé, es otro tipo de lógica, ¿no? De relación que se empieza a establecer diferente justamente a la comercial, pero como son vías a veces nuevas, precisamente sí puede ser muy precario si no construimos una infraestructura juntos, si no nos retroalimentamos los cineastas y todo eso. Sí, justamente tú estructuraste la distribución a partir de el enfoque en lo rural y lo comunitario. O sea, por la primera parte de esta distribución estuvo enfocada en llegar a esta población, a esta audiencia que estaba esperando la película de alguna manera, que tenía una interacción y una conexión especial y particular con la película. Y a mí me llamó mucho la atención cómo llamaste el lema, ¿no? El lema que se articuló para iniciar la distribución fue hacemos nuestros propios cines, ¿no? Y en este lema para mí hay como muchos conceptos desde lo colectivo hasta el nosotros, ¿no? Hacemos nuestros propios cines, llevándolo a un espacio, llevando la película a un espacio donde no hay cines, no hay salas de cine comercial, evidentemente no, pero tampoco muchas veces hay una infraestructura física de una sala de arte y ensayo, un auditorio bien equipado. Entonces había que volcarse a trabajar, a generar una infraestructura para la visualización de la película de una manera correcta, ¿no? Porque también es hacer una película es un esfuerzo artístico, es un trabajo enorme que merece ser visto con la mejor calidad, ¿no? Cuidando mucho el sonido, la Exacto, imagen. Entonces, exacto. sí. Algo importante es que no se trata de decir, tengo una película, voy a llevarla, véanla todos, tampoco es eso, es cuidar la experiencia cinematográfica. Yo creo que por un lado yo he aportado, probablemente también he interferido con la propia distribución por ser la directora, ¿no? Yo digo, es una distribución de autor, así como hay cine de autor.
pero para mí era importante cuidar el espacio, que es que haya realmente una experiencia cinematográfica, porque no era ofrecer, poner la película como un stand en una feria, no es eso, no es pongo mi película y no, no es, es buscar un espacio de concentración dentro de lo que tienen las personas. Lo más bonito, no sé si David ya puede mostrar las imágenes de la distribución comunitaria que tuvimos en la convención, que fue de verdad, no sé, me emociona cada vez que lo recuerdo y fue lo que la pandemia interrumpió. Pero se eligieron, sí hay locales, cada comunidad, cada lugar tiene sus locales para una u otra cosa. Por ejemplo, esto es en la comunidad de Cochapampa, en Santa Teresa. em, Qué emoción. Y ahí hacen diferentes tipos de reuniones. ¿Saben qué fue la pantalla aquí? Porque habíamos dicho, teníamos que guiar exactamente sobre la infraestructura, qué se necesita, qué llevamos nosotros si es que no encuentran, pero a ver qué tienen ellos. Y ahí se ve precisamente. Primero habían elegido un cuadro muy pequeño blanco, porque habíamos dicho que, bueno, si no hay una pantalla, se puede utilizar una pared blanca de ciertas características. Allí trabajó bastante César Vargas del Cineclub Lambayeque. Él estuvo asesorando bastante técnicamente, así a distancia, ¿no? Saben que al final, esto a mí me encantó, pero trajeron es una tela de costal enorme, era la superficie blanca más grande que tenían, que es donde hacen secar el café, porque la convención, estos lugares son así, ¿no? Como en la película se menciona, lugares privilegiados para el café, está el mejor café del Perú también allí. Entonces, por ejemplo, pasó eso. Aquí, esto es una canchita, aquí hubo 700 personas, es una canchita de gras sintético, así se llamaba. Y le eligieron porque afuera había, perdón, tenía un techo por si llovía, ¿no? Y yo cuando veo, digo, la pantalla era pequeña, pero ese rato no parecía pequeña, no lo sé, incluso apagaron todas las luces. Cuando terminó la película, todos nos quedamos en oscuridad, todos, porque habían, como les habíamos dicho, de verdad el aporte de las personas en Santa Teresa fue genial, increíble. Les habíamos pedido que haya oscuridad, porque si no, no se puede ver, ¿no? No, si es un lugar abierto, ¿no? Toda esa guía. Entonces le habían pedido a la empresa de luz que apague los postes de toda la ciudad. Sí, hermoso. Esto en Quillabamba, en la convención, fuimos parte, se animaron a hacer una semana de cine cultural, que siempre quieren hacer un festival en la convención, todavía no lo hacen, un festival de cine, pero por ejemplo, allí también les dijimos, por si acaso en la DDC de Cusco hay otras películas, establezcan relación, y me alegró mucho luego ver que había una persona de la DDC del Cusco allí que había llevado otras películas. Allí tienen un auditorio de 500 personas. Vino gente de diferentes lugares, de lejos, para ver su historia, porque saben que hablar de Hugo Blanco es hablar de su historia. Eso me gusta, ¿no? Claro. Saben que es hablar de su historia, saben que no es hablar de Hugo Blanco, el político que estuvo unos años en el Parlamento, es esta historia de lucha campesina. Estos señores específicamente, ¿no? Habían caminado, llegaron temprano y sí. Sí, hay que recordar que, bueno, el fondo, el estímulo a la distribución se ganó en el mes de septiembre, ¿no? Y que inmediatamente se empezó a trabajar y a ejecutar la distribución, ¿no? Entiendo, Malena, ahora nos puedes contar un poco más, que ahí en la página de Facebook de la película fue muy importante porque la página había empezado a funcionar desde mucho antes y fue Desde el inicio. articulando y fue convocando gente interesada en la película que apenas estuvo lista, apenas se lanzó la idea de hacer esta distribución. A través de la página es que se pudo contactar a gestores locales, gente interesada que colaboró en llevar a cabo estas proyecciones en 6 lugares de la convención, en el lapso de una semana, entiendo, donde se llegó a 1.700 asistentes en total, lo cual es una cifra enorme
y que me imagino implicó muchísimo trabajo, muchísima colaboración con los municipios y con toda la población local que ayudaron a organizar, ¿no? Porque justamente como dices, la implicación, la participación de las comunidades es lo que finalmente termina llevando a que una actividad sea exitosa, un evento sea exitoso, ¿no? Si todos están participando. Exacto, nosotros no coordinábamos directamente con las autoridades, por ejemplo. Eran voluntarios, actores voluntarios, porque queríamos saber dónde quieren ver la película. No es que te dábamos por sentado, acá la quieren ver, llegamos y no, no, no. Siempre en todo lo que avanzamos es, tenemos esta película, ustedes quieren, podemos, pueden, necesitamos esto, tratamos de ser así bien claros en todo, ¿no? Estamos, y muchas veces sí, el proceso es mucho más largo de lo que se necesita, sí hay que tener mucha paciencia, ¿no? Porque llegar al proyector correcto, o hay un impasse, hay otra cosa, alguien estaba organizando, pero resulta que se tiene que ir, le deja a otra persona que ya no lo asume de la mejor manera. En todo caso, la convención fue hermoso, o sea, fue impactante, ¿no? Fue impactante que resulte tan bien, y nos animó a hacer la siguiente convocatoria, ya teniendo así también lineamientos más claros. Ujú. No sé si me estoy yendo del tema, ¿cuál era la...? Pero Pero, solo para llegar a otro elemento que fue fundamental, tal vez uno de los más importantes, es que después de cada proyección había un cineforo, había una conversación, sí, ¿verdad, Malena, exacto, entre, eso quería entre los decir. asistentes? Exactamente. Eso fue lo impactante probablemente, que habíamos planteado que esta distribución se hacía siempre con un conversatorio después, porque son temas políticos, son temas, es una forma también de transparencia, pero sobre todo de saber que la gente quiere hablar. De verdad que nunca ha habido una conversación en ningún lugar, o sea, ni en otros países, ni en el Perú, que dure menos de media hora. Yo le he tenido que advertir a veces a la gente, me dicen, no, 15 minutos. Yo les digo, no, no sé, no va a resultar. Y siempre, y en la convención fue aún más sorprendente porque empezaban a hablar en quechua y hablaban directamente de sus experiencias. Y lo decían de una forma como era tan vital, era como hablar algo que quizá no habían hablado antes de esa manera. No, no lo sé, porque empezaban a hablar en quechua, entonces yo no pedía que me traduzcan, ¿no? Dejaba que hablen. Había gente que empezaba a hablar en castellano y seguía en quechua. Fue así, mucha energía. Sí, fue increíble realmente. Sí, Sí. realmente ese concepto además de soberanía audiovisual va muy ligada a lo que hemos hablado también sobre la soberanía lingüística, ¿no? La importancia de poder expresarse en el propio idioma, la validación y la valoración que eso representa para las comunidades de Cusco es sumamente importante, ¿no? Y había, ya para cerrar esta primera parte y que no se nos vaya... Sí, perdón. No, quería mencionar que para nada significa para mí decir esta película lo reunió todo. No, no, pero ya solo esta película muestra cuánta historia hay por contar en cada lugar. Cada escena que mostramos es una nada de lo que podría ser cada una desarrollarse una película. Pero a mí me gustaba mucho cuando decían que falta esto, falta lo otro, falta lo otro. También en Lima decían eso, y yo les digo absolutamente, pero es que eso es lo que yo quiero, que vean todo lo que falta y explicarles que en una película no entra tampoco todo, o sea, no se puede, no se puede. Yo fui la primera en sufrir todo lo que tuve que sacar, pero porque se trata de justamente dar un bólido que es algo que motiva. En cambio, si les doy una cosa así ordenadita, masticadita y de 3 horas, un poco difícil que tenga el mismo efecto. Sí, y una conclusión bueno, llegamos con esta primera parte es que los objetivos de la distribución alternativa
son distintos a una distribución comercial. En este caso, todas estas proyecciones, estas actividades fueron gratuitas, ¿no? Lo cual no implica que no haya habido una reciprocidad en el intercambio, ¿no? Entonces, al ser comunitarias, al haber sido aporte de la colectividad, ya se salda, digamos, ese objetivo, ¿no? Y la idea acá era empoderar más bien a las comunidades y generar una sostenibilidad que no se basa necesariamente en la rentabilidad, ¿no? Entonces, ese es como un desafío que también ese tipo de distribución tiene que enfrentar, ¿no? Eso sí, bueno, como te decía, sí hubo, por ejemplo, el auditorio de Maranura, compraron allí estrenamos su proyector de Blu-ray, me parece que era. em, sí hubo infraestructura que tenía que ver con el municipio, en la Quillabamba, todo eso, porque sí es necesario, justamente. En Cochapampa, em, a mí me impresionó cómo nos recibieron también después. A lo que quiero ir es, una cosa es gratis y otra cosa es que no haya reciprocidad. Y las comunidades siempre te enseñan, es increíble, te enseñan esa reciprocidad. Te enseñan, es como cuando, las personas que leen la coca, por ejemplo, en mi primer documental justo sale algo, no te pueden leer la coca si no les das por lo menos una moneda de un centavo. O sea, algo tienes que dar, es como eso activa. No existe algo sin reciprocidad. Entonces, no es el concepto de gratis. Uno se olvida de este concepto de gratis, ¿no? Eso es muy importante, porque la reciprocidad consiste en una energía que va y regresa, no en un desgaste asistencialista, ¿no? Y bueno, por eso digo, en la convención la experiencia fue increíble. Toda esta experiencia, ¿no? En la convención desembocó en una convocatoria nacional para continuar llevando la película a través de un circuito alternativo, ¿no? Vinculado más a cineclubes, espacios culturales, colectivos, donde hubo 160 inscripciones para organizar estas actividades, ¿no? Lamentablemente, cuando ya se había empezado un poco a trabajar y a desarrollar todo esto, estas actividades que además iban a ser en paralelo, se iba a tener como muy, muy fuerte la idea del evento, ¿no? Del evento además colectivo, presencial y todo eso. Justo cuando se estaba desarrollando ello, empezó la pandemia, ¿no? Y Sí, eso implicó una pausa en las actividades de sí, distribución de la es, película, sí. pero también implicó un momento de reflexión, como una pausa para pensar cómo adaptamos esto que venía siendo una distribución, bueno, presencial, colectiva, cuando justamente ya no se permitía estar en comunidad, ya no se permitía estar entre varias personas, ni salir a la calle, o sea, realmente tuvo que cambiar mucho el chip, ¿no? A pesar y generar ideas de cómo mantener el espíritu comunitario, ¿no? De esta distribución aún en la virtualidad. Sí, ¿Cómo era lo llevaron este único. desafío? No, o sea, no iba a haber paso a la virtualidad de ninguna manera, por ejemplo, poniendo la película en, no sé, en una plataforma o poniéndola, liberarla gratis, no, porque eso no es experiencia colectiva. Eso no es, o sea, es otra cosa muy distinta, ¿no? Em, lo bueno es que como ya habíamos, el circuito casi ya estaba hecho en realidad. Ya una semana antes, una semana después iba a comenzar en Chimbote, en Ancash, perdón, con el Club Cinequanom iba a comenzar una de las primeras proyecciones. eh, sí, o sea, ya estaba bastante armado. A algunos lugares iba a viajar yo. eh, Me estoy acordando de muchas cosas a la vez, perdón. Estoy emocionando. Me acuerdo que el norte me impresionó mucho.
Hubo esta convocatoria, 160 inscripciones entre colectivos y personas, ¿no? Y allí es que, por ejemplo, se inscribió Buyana, ¿no? Y en el norte, en Trujillo, Chiclayo, es que nosotros les preguntábamos a todos, siempre, como digo, siempre era preguntar, ¿en esto estamos de acuerdo o ustedes quieren asá o así? Y se les daba la opción, ¿quieren organizar algo solos ustedes, su cineclub, o en conjunto? Porque además en conjunto había más opción de que yo viaje, de que la producción viaje, ¿no? Presencia de la directora siempre es algo que a la gente le llama más también para entrevistar y cosas. Y en el norte todo era siempre querían hacerlo todo juntos y tener un evento mayor. Siempre había esta idea de la red y de la cadena y de que juntos se hace más. A mí eso me encantó. O sea, por eso el norte está teniendo tan buenas, tan buenas cosas en cine, ¿no? Su infraestructura y películas. Es realmente remarcable. Entonces, se habían inscrito en 23 departamentos y ya estábamos con todos organizando, viendo quién podía, quién se veía que sí podía encontrar un buen lugar. A lo que voy es ya estábamos estableciendo bastante relaciones directas, personales, y eso fue lo que hizo posible que haya una distribución comunitaria, que haya una base para lo que llamamos proyecciones virtuales comunitarias con cineforos virtuales, ¿no? No hubiera sido difícil comenzar realmente así desde cero allí. Y lo que sí tuvimos que, no quedaba otra, o sea, era como una autoselección de los colectivos, mayormente eran cineclubs, que habían replicado o grupos culturales que sí ya habían llegado, ya habían comenzado esa réplica de la infraestructura real, digamos, en infraestructura digital. Ese fue el gran paso, ¿no? Ahora es como una duplicación del mundo, ¿no? Hay un mundo real y un mundo virtual. Ese, entonces, por ejemplo, los que sabía ya tenían una comunidad y estaban en interacción con su comunidad, con ellos podíamos trabajar porque había una comunidad. Sin embargo, era lo último que hubiéramos querido. O sea, la distribución estaba hecha para hacer en evento colectivo. Cuando nos preguntaban, ¿va a estar en línea? ¿Va a estar en DVD? Decíamos, no, nunca, no, jamás, porque lo que queremos es esto, una pantalla grande, todos juntos vemos la película. Y lo otro es la experiencia de cada vez uno más solo en su pantalla, cada vez más chiquita. Eso para nosotros era lo último. Sin embargo, bueno, la pandemia nos obligó a adaptarnos. Claro, hay una fuerza mundial en la que mientras más chica la pantalla, la experiencia, o sea, digamos, el sistema y las circunstancias nos están llevando hacia eso, pero ahí está el desafío de mantener todavía la experiencia cinematográfica, así sea de dos o tres personas, y de alguna manera la virtualidad también permite eh, experiencias como esta, ¿no? La de poder conversar, tú vives fuera, a distancia, poder conectarse, conversar con el público, es decir, también se permite y nos permite tener ese tipo de actividades y de experiencias, ¿no? Que claramente en la virtualidad no son tal vez las ideales, pero que bueno, también ahí está el desafío de adaptarse y de seguir por lo menos con el espíritu que tiene la película, que es más comunitario, ¿no? Sin embargo, bueno, solo para un poco redondear la idea de la dinámica de las transmisiones, entiendo que estos espacios, cineclubes que tenían una comunidad, que pudieron, digamos, migrar hacia lo digital y empezaron a hacer actividades virtuales, sobre todo en esta primera etapa de la pandemia, más o menos hasta de marzo a junio, ¿no? Cuando recién estábamos todos encerrados y hubo como una gran explosión de compartir muchas películas, de liberar sobre todo títulos para compartir por internet, ¿no? Luego ya eso decayó un poco, pero digamos que en este primer momento
empezaron a aflorar este tipo de iniciativas de cineclubes que lograron llevar sus actividades hacia lo digital, hacia lo virtual, y fortalecer estos lazos con sus propias comunidades. Claro, ahí es importante mencionar que siempre la brecha y el problema de infraestructura digital o de conectividad y el acceso a Internet, pues es bastante limitante, ¿no? Para esas actividades. Entonces terminan siendo actividades muy para el público urbano, ¿no? Que, como dices, no era el principal público al que la película quería llegar, pero que terminó también sosteniendo un poco esta etapa o ese segundo momento de la distribución. Era para no parar, no queríamos, Claro. ya yo había analizado bastante, analicé cómo iba a ser esa pandemia, porque era una gran responsabilidad que yo tenía un proyecto de meses por delante, trabajando con mucha gente, y me tuve que enterar muy bien, leer material científico y todo para entender, y yo entendí que la pandemia iba a ser un parón de mínimo un año. O sea, eso lo tuve tan claro que no podíamos simplemente hacer una pausa porque ni siquiera sabíamos qué iba a pasar después del año, ¿no? Y Así es. entonces por eso iniciamos con eso, fue bastante agotador porque además vino la censura, ¿no? La estigmatización de la película y que puede tener cosas buenas, pero luego cuando la gente más discute que ve la película, ¿no? Algo pasa también, sí. Sí, ahí creo que fue bastante, hubo un hito, bueno, dos hitos importantes que fueron las proyecciones virtuales comunitarias, específicamente con Waika y con Servindi, ¿no? Que bueno, cada Sí, una fueron eventos. fueron grandes eventos que, a diferencia de las otras iniciativas un poco anteriores, con cineclubes y otros actores comunitarios, que eran como eventos más privados, ¿no? Como de pasar el enlace y luego generar una conversación un poco más privada. A diferencia de estas actividades, las que se dieron con Waika y con Servindi fueron masivas, porque fueron a través de el Facebook y de YouTube de Servindi, me parece. Eh, Así que pudieron llegar a más de 1000 personas que en cierto momento estaban viendo la película en cada uno de los eventos, ¿no? Coméntanos un poquito, Malena, cómo fue toda esa gestión, en qué contexto se dio, porque se dio en un Claro, contexto ya polémico. exacto. Sí, primero nosotros dábamos, no, para nada, o sea, teniendo un proyecto de distribución, teníamos que ser claros que no es que estamos liberando la película y gratis y esta cosa que a mí me parece que lamentablemente cae en la desvalorización de nuestro trabajo como cineastas. Todo lo que significa para nosotros esa hora y media que hemos producido no es una imagen que es, uno le da un clic y la ve o no la ve, no es eso, no es una producción que se vende para millones de personas y no importa si te la piratean aquí, bueno, es muy distinto para lo que significa para los cineastas. Entonces, ¿cómo hacer que mientras la gente está liberando películas, esto sí tenga el sentido de un evento colectivo y de enterarnos que hay personas que se ocupan de mostrar películas, cineclubes? Eh, Ay, perdón, no sé dónde está. Los eventos No, con Waika y entonces, con perdón, sí, Servindi. al inicio entonces, igual no había problema, nosotros dábamos la clave y por 24 horas, algo así, ¿no? Se les hacía un seguimiento para que no se olviden, ¿no? O sea, sí se tenía que combatir un poco esto, que por internet te llega todo, por las redes, y valorar, ¿no? El acceso que se les ha dado, acompañarlos y que haya un cineforo también para que conversen y conversen sobre la película entera. O sea, no guiarnos por cuántos miles de clics tenemos, que puede ser una burbuja absolutamente, ese es otro tema. En todo caso, ya hubo tanto,
sobre todo con el intento de censura que recibimos un muy gran apoyo de la comunidad cinematográfica, cultural, de la gente en general, la ciudadanía. Tanto la película como Hugo Blanco, por su lado, ¿no? Se diferenció, eso también me gustó, que se diferencie también. Eh, eh, ya había mucha gente que quería verla, entonces propusimos hacer transmisiones directas. Esas ya eran como pases directos, evento, solo lo que dura la película. Y fue a través de Waika y a través de Servindi. Los dos son medios de comunicación en Internet. Servindi es la red de comunicación indígena en el Perú. Eran las formas de llegar también a mucho público, el más interesado en ver nuestro documental. Y eso fue increíble. O sea, pasó mucha gente por allí, pero simultáneamente lo vieron más de 1000 personas cada vez en cada una de las ventanas, ¿no? Creo que 1500, no, incluso más. Sí, eso fue. Sí, luego ya empezaron a piratearlo más, entonces eso detiene un poco, ¿no? Porque quizá podíamos haber seguido con eso, pero como ya lo piratean, empieza otra tensión un poco distinta. Nuestro trabajo se empieza a concentrar en mirar que no lo hayan pirateado, denunciar, en vez de estar organizando una nueva proyección, por ejemplo, para mucha gente. Sí, además es particularmente complicado el tema de la piratería en el documental porque las imágenes pueden ser fácilmente manipulables, ¿no? Reeditadas, y en ese contexto de Eso tanta siempre tuve ese polarización, temor. sí, ese fue un gran temor, ¿no? Y en ese contexto de polarización, pues estos dos eventos con Huayca y con Servindi fueron dos como actos de resistencia, ¿no? Y demostrar que las películas están hechas para verse, para comentarse, discutirse, y en un contexto en el que ya nadie parecía estarse escuchando, ¿no? Porque además mucha gente que censuraba la película ni siquiera la había visto, probablemente, porque si la No, no la habían visto. hubieran Sí. visto que claramente no era es una película política, pero no es una película partidaria, ¿no? Y muchas veces hemos hablado de eso, de que no tiene un componente político por lo colectivo, por lo que significa el concepto de política en nuestro país, pero no, bueno, no en nuestro país particularmente, mejor dicho, pero Y se cree que no. está hecho, a veces creen que yo lo hice porque alguien me dio Ujú, ese encargo, una cosa así, ¿no? Creen que le pertenece a un partido o a un grupo político. claro. Sí, no. Justamente este tipo de películas con ese perfil es el perfil que Atemporal busca para su curaduría, además, ¿no? Películas que nos generen un diálogo, un intercambio, que hablen de la política, de lo que significa resistir como sociedad frente a diversos problemas que tenemos, ¿no? Pero en un marco sobre todo artístico, ¿no? Porque la película es cine, no es un panfleto ni es Se propaganda, puede para ser nada. muy político sin ser partidario. Se puede ser muy Exacto. político. Sí, 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 sí. Eh, y bueno, justo un poco para seguir en ese momento que fue tan complicado, esto fue más o menos en junio del 2020, ¿no? Ya para ese momento la pandemia eh, ya había causado muchísimos estragos, tanto socialmente, sanitariamente en nuestro país, pero también como mentalmente, como que todos estábamos muy exhaustos de la virtualidad, de toda la polarización, de todos los estímulos que genera también esta virtualidad del teletrabajo. Y ahí hubo como una pausa nuevamente, ¿no? Insisto mucho yo en las pausas porque la distribución no es solo una reacción, sí es una adaptación, pero es una adaptación
que tiene que ser pensada, ¿no? Analizada, cuidada. Hay una estrategia detrás, ¿no? Y no implica solamente reaccionar y generar actividades o acciones a corto plazo, sino más bien pensar siempre en la sostenibilidad y volver a los conceptos básicos del proyecto, ¿no? De volver a los conceptos que habíamos hablado al inicio, que eran... Exacto, nos habíamos desviado, por ejemplo, ok, no se podía hacer otra cosa, ese momento nos habíamos desviado y estábamos en lo digital, ¿no? La experiencia digital, viéndole todo lo bueno, pero ya no estábamos llegando al público rural, ¿cómo íbamos a retornar a eso? ¿No? Siempre hay que ir reajustando, siempre es necesario hacer pausas de balance porque uno tiene que, no se trata de terminar muerto una etapa, ¿no? Porque uno responde, la censura, eso fue muy fuerte, por ejemplo, nos exige a todos demasiado. Uno puede terminar muerto y morir o regenerarse, rehacer las estructuras para que alcancen más, ¿no? Porque tiene que haber como una espiral también de retroalimentación, y justo cuando ya quisimos volver y todavía empezaron a hablar otra vez de tercera ola, y hay gente pidiendo la película también del extranjero, universidades, hay interés y si vemos, no tenemos todavía toda la infraestructura, ¿qué hacemos para que esta película, a pesar de que nuestro proyecto de distribución, gracias al ministerio, termine, eh, continúe y no sea un trabajo que, por ejemplo, yo no pueda hacer? Al final, Cerro Azul Films va a quedar solo, porque ya no vamos a tener a todas las personas con las que hemos trabajado. Eh, ¿Cómo hacer sostenible eso también? Porque si yo me meto a otro proyecto, por ejemplo, yo ya no voy a tener tiempo si es que eso no ha quedado, ¿no? No se le puede quitar. El cine es realmente hacer cosas al 150%. O sea, no es... Yo he atrasado proyectos ahora porque no se puede hacer al 80% ni al 90%, 150%. O sea, tienes que dejar realmente cerrado y encaminado en su propio camino y con un criterio de sostenibilidad, eh, para que para que continúe la distribución, el camino de la película, y además reforzarnos con las experiencias, dando esta experiencia a otros cineastas, que ellos nos den la suya. Yo sí creo que se puede, que podemos a largo plazo armar infraestructuras, armar caminos, saber qué camino resultó, qué camino no resultó. Es muy importante retroalimentarnos. Vale mucho, todo este cansancio tiene que ser por algo, todos nuestros agotamientos, todo, no hay, ya me puse ahorita así como dando un mensaje, pero son procesos muy difíciles que solo tienen sentido si no dejamos que se mueran y nos hundan. Que les encontramos el darles la vuelta, resucitar, regenerarnos, darnos, como dices, el tiempo, las pausas necesarias para regenerar, para rearmar y continuar el camino, sí. Sí, justamente en ese momento es que se decide iniciar como otra ventana de distribución alternativa que fue a través de Vimeo On Demand, que claro, es verdad y hubo un análisis ahí al respecto de que no iba a ser en este caso para el público prioritario de la película, porque ya hemos hablado antes de las brechas en la conectividad, y también Vimeo On Demand es una plataforma que requiere de ciertos, digamos, no sé, activos, como tener una tarjeta, tener una Tarjeta, cuenta, es pago en moneda pago en extranjera, moneda extranjera, exacto. voluntad de Pero, pagar. Si la gente no lo tiene, por más que sea en soles, no lo va a hacer. claro. Em, Voluntad de apoyar el trabajo. sí, y aquí hubo una reflexión muy importante qué sociedades están listas para realizar pagos o pagar monetariamente por por ver una película en internet, ¿no? Creo que por muchos años hemos estado acostumbrados a más bien buscar películas en YouTube o bueno, la piratería,
buscar descargas simplemente. Pero también creo que hace falta muchísimo también esta idea y esta conciencia de que una película es un trabajo de un grupo, de un equipo, requiere una profesionalización y por tanto requiere también una remuneración. Entonces, toda esta conciencia de pagar por una película en Internet es algo que todavía se está construyendo, pero nos parecía del todo importante llegar a otros públicos a través de esta plataforma, ¿no? Que fueron públicos más específicos como centros educativos, Claro, universidades, espacios de exacto, que investigación. sea, sí, la venta de uno a uno, por ejemplo, eso es algo casi imposible, ¿no? Pero la idea era y es precisamente este sistema de bonos, por ejemplo, ¿no? Que si hay profesores universitarios que quieren analizar la película, ahí se puede hacer un descuento para que lo vea bastante gente, ¿no? Con un precio módico, como se dice. Lo que sí, no, con lo que no se sostiene es gratis. Eso sí fue como un golpe en la nariz, ¿no? En la pared. Eh, Ese criterio que habíamos tenido antes, que en la convención, en la convención y en toda la otra distribución iba a tener que ver con reciprocidad, tuvo que ver con reciprocidad y con nuestros socios de las proyecciones virtuales, fue un trabajo así también de reciprocidad. A la gente, al público en general, consumidor, digamos, al público, le vino como el criterio de gratis. Y eso allí hay que ajustar también, porque no es que el público quiera solo todo gratis, pero tiene que entender que hay películas que pueden ser gratis y otras que realmente nos apoyan bastante, si es que como cineastas, como casas productoras, y es toda una cadena, distribuidoras, personas que se están profesionalizando, eh, si dan ese aporte, ¿no? Mínimo, que es lo mínimo para sostenerse. Entonces, ahí, por ejemplo, ese es un camino todavía abierto, ¿no? Sí ha resultado con dos universidades, una de Francia y una de Estados Unidos. Em, pero en Perú todavía no, eso no llega mucho, hay que trabajar mucho para que llegue la idea, está aquí. Es que, bueno, sí, se necesita también mucha publicidad, ahora que todo está digital, es muy difícil ya competir, a veces principalmente no recuperas nada de la inversión que puedes invertir en avisarle a la gente, la película está aquí. Pero bueno, a ver, vamos a ver, son caminos a abrir. Igual seguimos, hemos hecho una versión radial para ir llegando a las zonas, es que se está ahora mismo, la pasan en la convención, 4 episodios, es la forma de que la película vaya llegando y luego ya vaya llegando la película en sí, con socializar, ¿no? Socializar es un criterio bien importante en general. Sí, además hay una particularidad en la plataforma de Vimeo On Demand, donde está la película, es que aparte de tener unas escenas extra, ¿no? Que sirven sobre todo como material de investigación, porque es material histórico, básicamente, eh, también la película está disponible con subtítulos en otros idiomas y especialmente con subtitulado descriptivo en castellano, ¿no? Que fue Mm. para el equipo de la película eh, algo muy necesario, ¿no? Como una responsabilidad también para poder llegar a un público que está ávido de ver, de poder experimentar estas películas, pero con esos subtítulos específicos, ¿no? Y es realmente una manera inclusiva, ¿no? Que Sí, también... personas con discapacidad auditiva, que puede ser porque nacieron sordas o porque van perdiendo la audición. Entonces es subtitulado de los diálogos, pero además descripción de los sonidos que se van de los otros, porque como mencionaste, tiene una banda sonora muy bien trabajada, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, eso es un requisito de DAFO en principio, pero nosotros le pusimos un poco más de punche también. Sí, con el trabajo de Collective Media fue eso muy, muy bueno.
Sí, hay todo un público ávido, también hay personas ciegas. También se puede hacer una versión donde todo se describa auditivamente. Lo que Sí, hicimos es, decidimos hacer versión radial para llegar a zona rural quechua, incluso las partes que están en quechua, que son las cartas entre Hugo Blanco y José María Arguedas. Y cuando Hugo Blanco llega a la comunidad de Puquiura y les habla en quechua, no las hemos traducido, ¿no? Están así en su idioma original. sí, y ahora, bueno, la película va a estar disponible también en Cine Encuentro, entiendo que en Cine En Aparte, cine perdón. aparte. Pues sí, esa es la primicia. En este momento yo creo que ya deben estar. Sí, hoy día es el primer día que se puede ver la película en cine aparte, ¿no? Que es una plataforma que reúne muchas películas peruanas, y allí va a estar para, con subtitulado descriptivo en castellano. Allí no están los otros idiomas y en este momento está para Perú y Bolivia porque siempre nos gusta ver cómo reacciona la gente y de acuerdo a eso ir ampliando, ¿no? No es que ponemos todo el mundo, sino. Así que gracias también a Cine Aparte. Vamos a ver si. Yo pienso que si la gente quiere verlo, la actitud no debe ser, cuesta, no, entonces no, voy a ver si la pirateo, sino, ¿por qué no les escribimos y preguntamos si nos pueden hacer una oferta, una cosa así, ¿no? Es así, es así esto, si no lo intentan tampoco, sí, a Sí, veces hacemos porque, campañas, organizamos y no hay reacción, entonces no se puede trabajar solamente de ida y que no haya regreso. Ese es mi claro, criterio. bueno, lo beneficioso de este tipo de plataformas es que permiten justamente trabajar con colectivos específicos y a través de abonos, ¿no? Que son Sí, como precios especiales, descuentos especiales, y eso también es una forma de llegar a otros públicos específicos, ¿no? Como decíamos, centros educativos, clases, facultades que estén interesadas en ver la película, como ha pasado, como decía Malena, con universidades, con la Universidad de Grenoble en Francia y con Berkeley, eh, que para las clases específicas de historia o de historia latinoamericana, me parece que era, pues es un material que sirve mucho, interesa mucho, y además abre otras ventanas de distribución que también se está haciendo, que son la distribución académica, ¿no? En universidades, que es un tipo de distribución, una práctica muy, muy específica, pero que realmente en el afán de buscar audiencias nuevas e interesadas, sobre todo en ese tipo de material de documental, eh, pues sí, también es parte de un ejercicio de comercialización, incluso de rentabilidad, ¿no? Que se puede todavía encontrar formas alternativas de esto. Ya para En ir Francia, cerrando, perdón. en Francia están interesados, es que estamos conversando, porque son cosas también nuevas para nosotros, para que entre a una plataforma educativa, em, ¿no? Y la película y la puedan ver así en diferentes lugares de Francia. Ellos hacen, pero vamos a ver cómo resulta eso. Justamente son muchos trabajos, a veces legalmente también los marcos son un poco distintos en cada lugar, hay que ver muchos aspectos, es también nosotros mismos aprendemos de todo esto, ¿no? Así como las personas con las que trabajamos en Perú también van aprendiendo. Eso es lo que se hace posible cuando hay un marco como un financiamiento del Ministerio de Cultura, ¿no? Eh, es una forma también de ir empoderando y empoderándose. Es una gran responsabilidad que no se agote un financiamiento también en una acción, sino tratar, yo creo, de que sea algo que uno siembre o que por lo menos diga, esto no me salió, no sale, para que los otros puedan seguir construyendo. Así, esa es la idea, pensarlo en conjunto. Claro, y ya entrando un poco a las lecciones o reflexiones más como de cierre, y siguiendo la línea de lo que comentabas ahora, es importante tener una estrategia para todo, ¿no? Pero específicamente una estrategia
en la gestión de estos fondos, que puedan invertirse, no necesariamente para que crezca el dinero, sino inversión en infraestructura humana, ¿no? En profesionalización, en trabajar contratando con, digamos, todas las de la ley a profesionales que puedan dar lo mejor en su aporte a la estrategia de distribución de la película, o de promoción o de marketing, ¿no? Y en este caso, me parece que ha sido fundamental el trabajo de diseño en la película, contratando a una profesional, bueno, a varios profesionales en diseño, porque además, cuando empezó la pandemia, todos nos dimos cuenta que la comunicación pasaba por las redes sociales y pasaba por lo Sí. visual, ¿no? Entonces era como súper importante tener una imagen impactante, ¿no? Una imagen que pueda además identificarse con la película, que haya una conceptualización gráfica y visual, una identidad visual propia de la película en redes sociales, ¿no? Y creo que ese trabajo ha sido bastante interesante, bastante desafiante, pero que se ha logrado bastante bien también. No sé qué nos puedes comentar ahí, Malena. Sí, exacto. Que espero que esté allí por allí. Cuando Neufa entró, no nos imaginábamos que íbamos a estar con ella hasta el final y siempre iba a ser parte activa, ¿no? Primero porque hay un muy buen entendimiento, tenemos un muy buen entendimiento al nivel de un concepto y cómo, eh, o sea, ese enriquecimiento que ella brinda es muy bueno. Em, es todo un trabajo de acompañamiento, el trabajo de diseño, como los otros trabajos tanto al hacer una película como al distribuir, como son proyectos de gran envergadura, realmente son muchas cadenas de trabajo las que se tiene. Entonces, sí son, las personas no solo basta con que sean profesionales y entreguen un producto, sino que entiendan esa cadena y sepan acompañar y adaptarse, ¿no? Sí, le pedimos precisamente a Neufa qué le quiere dejar a la posteridad, qué quiere, qué le transmitiría a otras personas, ¿no? Y ella nos habló de que se necesita un concepto claro, ayuda bastante, un concepto sólido, brinda alternativas de desarrollo gráfico muy creativas y transformables. Ella puso el ejemplo, no sé si pueden mostrar las gráficas de Neufa, de las nubes. Por ejemplo, cuando llegó la virtualidad, nuestro personaje es un caminante, ¿no? Hugo Blanco, el caminante, y entonces lo hicimos caminar por diferentes lugares. En la convocatoria, esto fue antes de Neufa, eso lo hicimos con Katia Ceballos, que trabaja con comunicación indígena. Por ejemplo, que para construir un circuito cinematográfico, el río, porque se llama Río Profundo, era hecho de rieles, pero rieles de cine, con película de cine. Esa es la idea de armar un circuito alternativo. Luego, cuando tuvimos que pasar a lo digital, utilizamos la idea de la nube, que la nube se va, ¿dónde se deposita? ¿Dónde va a haber el estreno? La nube se va a Ancash, la nube se va a Ayacucho, a esto se refería. Hemos ido siempre jugando, adaptándonos, ¿no? Eh, a través de un concepto básico, ir generando variaciones, usar plantillas para que cada organización colaborador personalice, ¿no? Las plantillas. Um, el, Creo que ya son cosas quizá muy específicas, pero el manejo de los logos, las variaciones, hay que tener varias versiones, positivas, negativas, logos originales. Nosotros hacemos todo en blanco, por ejemplo, todos los laureles y logos en blanco, pero a veces no te lo entregan así. Hay que tener una gran organización de carpetas, logos, laureles. Lo que, por ejemplo, no sabíamos es que como nos invitaban a otros festivales, se aumentaba un laurel, se aumentaba otro laurel, se aumentaba otro laurel. En un momento estaban sobre la cara de Hugo Blanco,
dijimos, no, esto tiene que cambiar, hay que ponerlos arriba, y todo en ese acompañamiento, por ejemplo, ahí estuvo Neufa trabajando, ¿no? Craneando cómo hacerlo. Y como dices, en el paso a la virtualidad, donde la imagen plana se convierte en algo tan importante, es vital, vital es tener el acompañamiento de un diseñador. No va a bastar con hacer las primeras gráficas, sino luego hay que ir adaptando. Em, Sí, bueno, y no sé si Neufa, pueden mostrar perdón, sí lo sí, mostraron un poquito, ahí no ya lo sé mostraron, si... la animación. Ahí está la animación. No sé si está con música. No, Creo pero es una que animación que avanza. Bueno, ya no importa. sí. Bueno, saludos y agradecimientos también por el trabajo a Neufa Quispe García, que es una diseñadora ayacuchana, además con quien fue súper interesante el trabajo colaborativo, el trabajo súper bueno, ¿no? Y bueno, una de las lecciones es esa, ¿no? Tener a una profesional, a un profesional en el equipo, ¿no? También a un community manager, generar estrategias también para las redes sociales, una Bueno, voz eso, propia. claro. Lo que pasa es que la dirección a donde se fueron, el Facebook, que había sido tan vital al inicio, una cosa así polarizada, que ya solo consiste en likes y donde no hay mucha capacidad de profundización. Lo hemos sustituido, no lo sustituido, pero hemos abierto otros canales, ¿no? El Instagram Ujú. tiene que tener más fuerza visual en sí, es nuevo. Luego la comunicación a través de nuestro boletín, que les invitamos también a inscribirse. En la página web, en nuestra página web, está toda la información, todos los nombres de nuestros socios, también quienes han participado en las proyecciones virtuales, comunitarias, eh, y, cómo pueden inscribirse al boletín para recibir noticias, porque no da siempre para el meme, sí, bueno. Claro, Es la una web, película además que se sigue reflexionando, han escrito, siguen escribiendo, desemboca en varias cosas que queremos seguir compartiendo, pero en su lugar, porque es así como, no nos guiamos nos dieron 80,000 likes, hay comentarios interesantes también y queremos estar aptos para ellos, y el Facebook no es el lugar, no es el sí, lugar para. eso es tal vez el problema de las redes sociales, que es como, son muy polarizantes, son muy fugaces, no da lugar a una reflexión, a un diálogo más profundo, ¿no? Todo queda muy en lo superficial. Y en ese sentido, yo creo que la web de la película ha jugado un papel muy importante como un repositorio de toda la actividad, ¿no? De todo el desarrollo de la distribución alternativa, hitos, contacto, ¿no? Un repositorio de imágenes, de colaboradores, de redes. O sea, creo que la web es una muy buena herramienta eh, que es importantísima para cada proyecto, ¿no? Y también una estrategia de cómo alimentarla, ¿no? Cómo manejarla, en qué momento hacer cambios, generar interés. Es un trabajo en sí mismo, ¿no? La web como archivo, además, como Sí, sí, repositorio. sí. Que Eso se es. complementa también con la carpeta de prensa, que es algo ya más ampliado todavía, que compartimos cada vez que alguien quiere organizar algo o quiere Ujú. reportar. También tenemos nuestros dossiers es aún más, ¿no? Más ampliado. Hay que tener varios niveles, exacto. Y uno como la ventana más volátil y rápida puede ser el Facebook, el Instagram, pero no bastan esos canales, ¿no? Sí, así Sí. es. Y bueno, solo como una reflexión, además de esto que decías hace un momento, creo que una reflexión y un desafío que todavía está como bastante incipiente, es cómo hacer seguimiento y monitorear la respuesta del público, ¿no? Si decíamos que las redes sociales no necesariamente funcionan como respuestas, o sea, como espacio de interacción, eh, sí todavía estamos pensando, está todo eso en desarrollo, ¿no? Enfrentarse a, a like a veces no dice mucho, más bien
cómo hacemos que toda esta información Claro. sea una información clara, consistente, que permita decir esto funciona, esto no funciona, ¿no? Esta actividad funcionó bien, esta fue la respuesta, o de repente, más bien, esto no funcionó bien, por ahí no es el camino, pero también cómo enfrentarse a eso, ¿no? Al error. Medir la llegada real. Ujú. Lo digital te puede dar una imagen. Recuerdo un ejemplo nada más, cuando hubo en la Universidad de San Marcos una proyección, que eso fue antes del premio, me parece. em, Todos los sanmarquinos, yo creo, le pusieron likes, los de ahora, los cachimbos y los antiguos. Y al evento fueron pocas personas, o sea, pocas en relación, ¿no? Creo que habían ido 50, 60. A propósito, siempre hemos puesto de nosotros como requisito 100 personas, que se convoque a 100 personas. Esa ha sido como una medida, ¿no? También los criterios para elegir con quiénes, 100 personas. O sea, em, pero los eventos de la convención son claros, ¿no? Teníamos boletos y sabíamos cuántas personas entraron, sabíamos, etcétera. Claro, en la red, en cambio, puede ser una burbuja, ahí hay que caer primero en el no autoengaño. Una cosa es hacer marketing y decir, ah, todo el mundo me vio, hicieron, pero a veces son estadísticas que solo es el hit, cuántas personas pasaron por allí. La cosa es cuántas se quedaron, por lo menos la mitad. Nosotros solo trabajamos con esas estadísticas, por si acaso, porque si no tendríamos no sé cuántos cientos de miles seríamos la película más no sé qué, más no sé qué. Entonces ahí ya depende de cada uno, cuestión de marketing, pero para uno mismo sí, sí analizar esas métricas ayuda mucho para ver qué está pasando, cómo arreglamos esto, cómo lo solucionamos, cómo mejoramos, ¿no? Y me parece muy importante, si uno quiere continuar o dar ese conocimiento de cómo ha sido tu experiencia, analizar, hemos llegado, ha llegado, cómo está llegando, es la hora propicia, no es la hora propicia. Sí, lo otro es simplemente, no sé, hacer un evento y dejarlo allí. No, como ahora estamos hablando de profesionalización, no sería, digamos, el camino, ¿no? Si uno quiere profesionalizarla, sí hay que medir, sí hay que medir, sí. No Claro. sé si iba por allí esto. Sí, bueno, creo que ya estamos casi cerrando, ¿no? Hay muchos temas que se nos están quedando por No sé si hay hablar. preguntas. Me parece que no, todavía no hay preguntas, pero bueno, también mencionar que vamos a dejar ahí en los comentarios el correo de Cerro Azul Films, abierto a cualquier tipo de consulta, tanto sobre la charla, sobre el proyecto de distribución, pero también si es que quienes nos están escuchando tienen proyectos propios que les interesaría distribuir de manera alternativa. Estamos, bueno, Cerro Azul, Malena, yo también y seguramente Neufa Quispe, la Ujú. diseñadora, eh, abiertas a compartir las experiencias que hemos tenido, los aprendizajes, guiar un poco, no sé si tanto como asesorar, pero sí como guiar estos procesos que creo yo que es parte también de construir una vez más la palabra infraestructura humana, ¿no? Y profesionalización y trabajo en red, que es algo bien importante para la industria que estamos tratando de crear en nuestro país. Ujú. Sí, así es. Bueno, no sé si hay alguna cosa más que quieras añadir, Malena, o doy anuncios Bueno, hemos finales. hablado muchos temas, hemos tratado de resumir. Eh, no, yo creo que es esto de crear circuitos sostenibles, formas de trabajo sostenibles, es vital en, pues en nuestra, lo que llamamos industria cinematográfica, cultural. Em, Creer, no perder la visión y, y como dije antes,
Creo que tiene que haber un cambio de chip, de conciencia en nuestro público que nos estima, pero también es necesario que entienda que nuestro trabajo, que somos trabajadores y trabajadoras, no, no estamos en las épocas en que la cultura quizás se hacía como un excedente del bienestar económico, ¿no? Personas que tenían su vida asegurada se dedicaban además a escribir, a elevar el espíritu y que daban en acto de generosidad esa cultura. Somos trabajadores que a veces necesitamos sobrevivir también y queremos profesionalizarnos, especializarnos en algo y por eso apostamos por también allí recibir nuestras retribuciones económicas, ¿no? Y bueno, eso es una tarea ya con el público, que el público entienda. No, el circuito no se hace solo, se hace con el público. Y bueno, Gracias. muchas gracias a todas las personas que han trabajado a lo largo, son tantas personas que han trabajado a lo largo de esta distribución en las diferentes etapas. Muchas gracias a ti, Elizabeth y a Neufa, que han sido las compañeras principales en esta última etapa, ¿no? En esta larga etapa. Y ahí nosotras vamos a seguir dando lo aprendido, ¿no? Y gracias otra vez a Temporal. Gracias, Malena, también. Gracias a todos los que se han quedado escuchando la charla, gracias al equipo de Atemporal, a Carlos, a Carmen por haber asistido en la parte técnica. Unos anuncios finales, simplemente. Bueno, pueden seguir las redes de Atemporal en Instagram, nos encuentran como Atemporal Festival. En el Instagram de la película es Hugo Blanco Film, también pueden ahí seguir las cuentas para conocer las novedades, las actividades próximas. Una de ellas del Festival Atemporal es el crowdfunding, que sigue abierto a través de sus redes, pueden encontrar la información. Es un crowdfunding que inició en el mes de noviembre y ahora está en una segunda etapa que va hasta el 30 de abril del 2022 y que nos va a permitir continuar, ser sostenibles también y realizar la segunda edición del festival en el año 2022. Bueno, también pueden seguir a través de Facebook aquí la cuenta del Festival Atemporal y también la cuenta Hugo Blanco Deep River, como sale en su cuenta de Facebook, y encuentran a la película disponible a nivel mundial en vimeo.com/ondemand/Hugo Blanco Film, y desde hoy también en Cineaparte, que es bueno, la plataforma nacional que es como una enciclopedia del cine peruano, porque realmente ahí se puede encontrar de todo y muy buen contenido. Así con que, el nombre Hugo Blanco Río Profundo. Cineaparte.com/Hugo Blanco Río Profundo. En Vimeo está como Hugo Blanco Film y si no en castellano buscan Cineaparte Hugo Blanco Río Profundo. Sí. genial. Bueno, Muchas apoyen el gracias. crowdfunding, que este festival, esta reflexión sobre el cine político me parece muy valiente y es necesario apoyarlo. Es necesario apoyarnos mutuamente siempre. Y no sé si puedo compartir la animación, puedo compartir mi pantalla para terminar. Intentamos, lo que no sé si se va a oír el sonido. No lo sé. Me parece que... bueno, ahí está compartiendo, ahí está la animación saliendo. Sí. ¿Sonido? Creo que sonido. no. Pero Bueno, se ve. podrá compartir también en el fanpage de la película próximamente. Ya lo compartiremos, sí. Listo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias.